Hola nuevamente mis queridos hermanos, qué gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes y dar continuidad a este curso intensivo de verano 2024 a través de esta clase del panorama del Nuevo Testamento. Hemos estado organizando los libros de distintas maneras y en este video vamos a ver cómo a través del ministerio profético y el ministerio magisterial también podemos obtener un abordaje específico para algunos de los libros del Nuevo Testamento. En este caso, el enfoque va a ser sobre Apocalipsis para el tema del ministerio profético y en Hebreos para el tema del ministerio de maestro. Quiero recordarles, como les comenté en el video anterior, que esto no significa que tanto en Apocalipsis como en Hebreos podamos encontrar rasgos o características que también hay en otros ministerios. Sin embargo, a través de este video, el énfasis es poder rescatar desde el enfoque de lo profético y de lo magisterial elementos que nos ayuden a interpretar y a abordar tanto Apocalipsis como Hebreos. Sin más, comencemos. El libro de Apocalipsis es claramente un documento profético. Desde el principio de sus páginas podemos darnos cuenta de que se trata de un anuncio no solamente hacia el futuro, sino también de la condición actual en la que se encuentra la iglesia. Podemos ver cómo está dirigido a congregaciones locales existentes en el tiempo cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Muchas veces creemos que las diferentes figuras que aparecen en ese libro son de miedo. Sin embargo, es todo lo contrario. El libro de Apocalipsis es una hermosa carta de consolación y de confirmación para la iglesia. Nos anuncia que a pesar de las dificultades que hay en la vida, de los enemigos que tenemos, hay un final glorioso donde Cristo reina. Qué hermoso consuelo saber que no importa qué tan grande sea el enemigo, que cuántos elementos se levanten o lo conforme a esta oposición del reino de la luz, Dios prevalecerá. Y junto con Cristo lo hará su iglesia. Qué hermosas palabras tan esperanzadoras para poder llevar a los congregantes de aquel tiempo y a nosotros a continuar en el camino del Señor. Es muy importante también darnos cuenta de que el escritor de Apocalipsis fue uno de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, este trabajo apostólico profético lo podemos ver en función. De manera reiterada encontraremos tanto en el libro de los Hechos como en otras cartas la participación conjunta del ministerio apostólico con el ministerio profético. Ambos avanzan en coordinación, dirigidos por el Espíritu, para atender a las situaciones de las congregaciones y del liderazgo de cada una de esas iglesias locales. Apocalipsis presenta sin número de figuras que hablan acerca de situaciones futuras. No solamente del tiempo en el que se está viviendo, sino también es una proyección a mediano plazo, es una proyección que alcanza el final de esta dispensación o tiempo, sino que también Apocalipsis anuncia un futuro más lejano. Creo que podemos alcanzar a ver destellos, inclusive del final de este caminar de la iglesia en la tierra en la que conocemos. Es muy importante también darnos cuenta cómo el Espíritu de Dios, a través de los profetas, de manera especial en Juan, al escribir Apocalipsis, que hay exhortaciones continuas. Dios quiere que su iglesia esté limpia, que la esposa del Cordero
viva sin mancha, sin arruga. Y es por eso que en muchas ocasiones encontraremos citas bíblicas o pasajes que hablan de manera directa, franca, hacia la iglesia, hacia su corazón, para hacerla recapacitar, pues muchas veces la tibieza o características como de adulterio espiritual, lejanía o abandono del amor se señalan en la carta. Todos estos elementos que podemos encontrar ayudan a la edificación de la iglesia, no solamente la iglesia mundial, sino también las iglesias locales. Estos elementos del libro de Apocalipsis y del ministerio profético son esenciales. El ministerio profético tiene características muy definidas en la Escritura. Una de ellas es que traen consuelo y confirman a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:32. Acompañan a los apóstoles en su función de iniciar y edificar las congregaciones locales. Hechos 15:32. Otra de sus funciones, que es con las que más los relacionamos, es que anuncian situaciones futuras. Sin embargo, no hay que caer en el pensamiento de que esa es su única función, o que esa función es la que con más frecuencia debe de manifestarse en ellos. Hechos 21 del 10 al 11. Algo que también nos caracteriza es su hablar franco y directo. Ellos muestran el amor de Dios a través de decir su mensaje de manera frontal. Es importante que las congregaciones locales entiendan que una palabra directa también es necesaria para la edificación. Hechos 21 del 10 al 11. Una función más es el apoyo en la edificación de las iglesias locales. De manera directa también pueden participar junto con el liderazgo local, pastores y ancianos, para seguir edificando a la iglesia. Efesios 3:5. Un ministerio también muy importante y reiterado en la Escritura es el ministerio del maestro. Desde Jesucristo mismo como apóstol, profeta, lo encontramos también como maestro, rabí. Podemos darnos cuenta también que el apóstol Pablo en varias ocasiones se define como apóstol, predicador y maestro. ¿Cuáles son algunas de las características de estos maestros? Podemos encontrar en Hechos, capítulo 18, del verso 24 al 28, el ejemplo de Apolos como uno de los maestros del Nuevo Testamento. Sus características son claramente presentadas en estas líneas. Una de ellas que se nombra en este pasaje es su elocuencia. Los maestros suelen tener mucha precisión al hablar, mucha precisión en definir términos al escribir. Tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Les encanta la enseñanza y el estar constantemente aprendiendo, desmenuzando la Escritura y también desmenuzando aquellas enseñanzas puestas por el apóstol. Todos aquellos fundamentos que se establecen en una congregación local son presentados de manera precisa y desarrollada a través de los maestros. El libro de los Hebreos es un claro ejemplo de la estructura de pensamiento de un maestro y de la manera de enseñanza que él imparte en las congregaciones locales. Hebreos es un homenaje al incomparable Hijo de Dios y una exhortación a los creyentes perseguidos para que no dejaran de perseverar. Ningún otro libro del Nuevo Testamento une de manera magistral la historia y las prácticas del Antiguo Testamento con la vida de Jesucristo. Así como Cristo enseñó que el Antiguo Testamento se cumplía en él, el autor de Hebreos mostró que el Antiguo Pacto encuentra su cumplimiento en el Nuevo Pacto y que es mejor porque el Antiguo se ha cumplido en Jesucristo y porque el ministerio de Cristo lo ha hecho superior.
El estilo literario de Hebreos nos enseña lo que es realmente un sermón teológico por escrito. Aunque termina como una carta, realmente no parece una, porque no empieza como las epístolas antiguas, presentando al autor y sus destinatarios. Comienza como un ensayo introductorio sobre la superioridad de Jesucristo, Hebreos 1 del 1 al 4, pero por su capacidad de entender y atender las necesidades espirituales del lector resulta ser mucho más que un mero ensayo literario. Tiene carácter de sermón porque expone la escritura detenidamente para desafiar a su audiencia a la fe y a la fidelidad. Además, el desarrollo sostenido de una compleja teología holística del pacto lo convierte en un sermón teológico que revela el amplio panorama del grandioso plan redentor de Dios para la humanidad. Este tipo de ejemplo y de trabajo surge de manera muy clara a través de alguien con un llamado al ministerio de maestro. El que Apolos haya tenido la sencillez de corazón para seguir aprendiendo de Priscila y de Aquila muestra características de un verdadero maestro, que al momento de tener un conocimiento completo y claro de las enseñanzas bíblicas, tiene valentía para predicar y enfrentarse a quien sea en relación de la defensa de la fe. Quiero señalar también que en la escritura se mencionan falsos maestros. Eso significa que también hay personas que aparentan tener un conocimiento puro de la verdad bíblica y no es así. Libros como Segunda de Pedro o Judas señalan constantemente este cuidado en contra de los falsos maestros. Al tener esta habilidad para hablar y para presentar argumentos, pueden confundir a los congregantes. Es por eso que es muy importante que cada creyente esté en constante contacto con verdaderos maestros. De esa manera, el conocimiento firme, sólido, muy bien relacionado, les ayudará a crecer en la fe y a no estar fluctuantes ni dejándose engañar por artimañas o por falsas doctrinas. Santiago 3:1 nos muestra que el maestro tiene una enorme responsabilidad porque Dios le demandará aquello que enseñó. Es por eso que el ser maestro es algo que se tiene que atender con mucho cuidado. Hay maestros negligentes que pueden llegar a hablar de manera superficial o inclusive liviana. Es por eso que no todos forman parte de este ministerio. Sin embargo, el Señor convoca a su iglesia a que tenga conocimiento profundo de Él y conocimiento profundo de las Escrituras. Con esto cerramos estos dos enfoques, tanto profético como magisterial, y espero, mis amados hermanos, que estos videos puedan estarles aportando otra forma más para entender y abordar cada uno de los pasajes, libros, capítulos o citas que se encuentran en la Biblia. Si el Señor lo permite, seguimos en contacto. Nos vemos pronto.